El trabajo de sombra es esencial en el desarrollo personal. Por eso, en esta serie de videos, vamos a analizar el concepto de la sombra usando el libro de Ion de Carl Jung. Empecemos. Es importante entender que el contenido del inconsciente personal es adquirido durante la vida del individuo, especialmente de los 0 a los 6 años, y el contenido del inconsciente colectivo es formado por arquetipos que han estado presentes desde siempre en la mente humana o grupal. Ahora, los arquetipos son aquellos que tienen la influencia más frecuente y perturbante sobre el ego, y estos son la sombra, el ánima y el animus. El más accesible es la sombra, porque pertenece más que nada al inconsciente personal, aquello que has estado guardando a lo largo de tu vida. La sombra es un problema moral que reta a toda la personalidad del ego. Nadie se puede volver consciente de la sombra sin un esfuerzo moral. El volverse consciente de la sombra involucra reconocer y aceptar esos aspectos oscuros de la personalidad. Aceptar que están presentes y son reales. Este acto es una condición esencial para cualquier tipo de autoconocimiento. Y por lo mismo, como ley, existe una resistencia considerable a este acto. Por lo tanto, el autoconocimiento, como una medida psicoterapéutica, requiere de mucho dolor y esfuerzo a lo largo del tiempo. Cuando examinamos las características oscuras de la sombra, las inferioridades que constituyen la sombra, revelan que tienen una naturaleza emocional, un tipo de autonomía, actúan por sí solos. Es como una cualidad obsesiva, o mejor dicho, posesiva. Incidentalmente, la emoción no es un acto del individuo, es algo que le sucede a él. Él no es responsable de sus emociones. Las emociones le suceden a él, ya que la sombra está actuando de manera autónoma. Estos afectos normalmente ocurren en donde la adaptación es más débil y al mismo tiempo revelan la razón de su debilidad. En otras palabras, cierto grado de inferioridad y la existencia de un nivel más bajo de personalidad. En este nivel más bajo, con sus emociones descontroladas, uno se comporta más o menos como un chango. Aquel que no solo es víctima pasiva de sus emociones, pero que también es totalmente incapaz de un juicio moral. El juicio moral siendo una opinión meditada sobre la bondad o la maldad de las intenciones, los actos y las consecuencias de los actos de uno. A pesar de que la sombra puede ser asimilada hacia la conciencia personal con esfuerzo y voluntad, la experiencia demuestra que hay ciertas características que se resisten mucho más al control moral y prueban ser casi imposibles de influenciar. Esas partes de la sombra que permanecen en el inconsciente y son difíciles de controlar están usualmente envueltas en proyecciones. De hecho, su reconocimiento sería un logro moral poco común. Hay rasgos de la sombra que sí pueden ser reconocidos. Sí pueden ser reconocidos sin tanta dificultad para ser integrados en la personalidad del individuo. Pero en los casos en donde es más difícil traer los aspectos de la sombra hacia la conciencia, esos aspectos van a permanecer inconscientes. Y cuando permanecen inconscientes, la buena voluntad y el conocimiento no sirven de nada, porque la causa de la emoción va a parecer para el individuo que radica en la otra persona, es decir, esta persona es la causante de mi emoción. Y no importa qué tan imagínate que aquí hay otra persona observando todo esto, este es el observador, no importa qué tan obvio sea para el observador que esto es un tema de proyecciones, hay muy poca esperanza de que el sujeto pruebe por sí mismo o perciba esto por sí mismo. Debe ser convencido por alguien más que tiene una sombra enorme antes de que esté dispuesto de retirar estas proyecciones cargadas de emoción de su objeto. Vamos a suponer que un individuo no muestra ninguna inclinación hacia reconocer las proyecciones causadas por la sombra. Si no reconoce esas proyecciones, entonces ese factor que crea la proyección tendrá libertad y encontrará un objeto para proyectar. Y si no tiene uno, va a crear cualquier otra situación característica de su poder. Como ya sabemos, no es el sujeto consciente el que hace la proyección, es el inconsciente. Entonces, uno se topa con las proyecciones, uno no las hace. El efecto de la proyección es el de aislar al sujeto de su ambiente, ya que en vez de tener una relación con el mundo real, con el ambiente, ahora solo existe una ilusión percibida como la realidad. Las proyecciones hacen que el mundo parezca una réplica de su cara desconocida. Por lo tanto, llevan a una condición autística en donde uno sueña con un mundo
cuya realidad es inalcanzable. Y esa sensación de vacío es, según él, explicada por la proyección como si fuera una causa de lo malévolo del ambiente. O sea, él piensa que el mundo es malévolo y el mundo tiene la culpa de su sensación de vacío. A causa de este círculo vicioso, el aislamiento es intensificado. Y entre más proyecciones son arrojadas entre el sujeto y el ambiente, más difícil será que el ego vea a través de la capa de sus ilusiones. Es trágico ver cómo un individuo arruina su propia vida y la de los demás sin darse cuenta. Es totalmente incapaz de ver cómo la tragedia se origina en él mismo y cómo la alimenta y la mantiene activa. Obviamente esto no es consciente, porque conscientemente está ocupado lamentando y maldiciendo a un mundo sin esperanzas. Un mundo que cada vez más se aleja en la distancia. Y poco a poco se va formando un capullo que al final lo envuelve por completo. Uno puede asumir que las proyecciones son todas partes de la sombra. Hasta cierto punto sí. Ya cuando terminamos con la sombra, llegamos a un punto en donde nos topamos a los arquetipos del ánima y el animus. Estos funcionan como túneles, como portales hacia nosotros mismos, hacia tu verdadero yo. Y estos son proyecciones o símbolos que ya no son referentes al mismo sexo, ahora son referentes al sexo opuesto, es decir, tienen un aspecto contrasexual. Son dos arquetipos cuya inconsciencia y autonomía explican la terquedad de sus proyecciones. La sombra es un elemento o una figura comúnmente reconocida en el mundo de la mitología y representa el inconsciente personal. Por lo tanto, puede ser reconocido y aceptado sin mucha dificultad. En eso se distingue del ánima y el animus, ya que mientras la sombra puede ser reconocida relativamente fácil, el ánima y el animus están mucho más lejos de la conciencia y en circunstancias normales casi nunca son reconocidas. Con un poco de autocrítica, uno puede ver a través de la sombra, siempre y cuando la naturaleza de los elementos reprimidos sean personales. Es posible que un individuo reconozca la relativa maldad de su naturaleza, pero el verle la cara a la maldad absoluta es una experiencia rara e inquietante.